Estimados estudiantes, continuamos con el desarrollo de la guía de flujo de caja y vamos a realizar en esta ocasión el ejercicio número 20. Compartimos pantalla. Denme un minuto. Acá tenemos el ejercicio número 20 que está disponible en la guía de plataforma, que está disponible en la plataforma del ambiente INACAP. Ok, desarrollemos entonces el ejercicio número 20. Procedamos a leer el ejercicio. Dice lo siguiente: la empresa Presermin busca determinar la factibilidad de implementar y operar un proyecto. Se estima que se requerirán inversiones de 17 millones en terrenos, 28 millones en construcciones y 25 millones en equipos. En capital de trabajo se espera invertir 20 millones de pesos. Los ingresos esperados ascienden a 63 millones para cada uno de los 6 años que dura el proyecto. Los costos variables son de 36 millones para los 3 primeros años que dura el proyecto y se reducen un 10% para los siguientes años. La inversión será financiada con un 50% con un préstamo a una tasa del 10% anual, pagaderos en 4 cuotas anuales. Para todas las inversiones depreciables se estima una vida útil de 10 años y sin valor residual. Los terrenos pueden venderse a su valor contable al término del proyecto y los activos fijos se pueden vender a su valor libro al finalizar el 6º año. El capital de trabajo se recupera al finalizar el 6º año. La tasa de impuesto a las utilidades de un 27% anual. Se pide construir el flujo de caja financiero y evaluar el VAN y TIR si la tasa de descuento se estima en un 15% anual. Bien, tal como habíamos detallado anteriormente, tal vez la clave de comenzar a desarrollar estos problemas es poder rescatar los datos que aparecen en el enunciado. Ya acá, a partir de la solución, aparece aquí los datos y ya aparece un desglose para poder ir ordenando justamente esta información de manera que sea mucho más fácil poder procesar la información. Entonces, ¿qué nos piden en primera instancia? ¿Cuáles son las inversiones en las cuales será necesario poder trabajar en este proyecto? Entonces nos habla de terreno acá. ¿Cuánto invertimos en terreno? 17 millones, 17 es 6, y ahí tenemos 17 millones. ¿Cuánto nos piden construcciones? 28 millones, 28 es 6. ¿Cuánto nos piden en equipo? 25 es 6. 25 millones. ¿Cuánto nos piden capital de trabajo? 20 millones. 20 es 6. Ahí tenemos todas las inversiones. ¿Qué más se nos pide? El horizonte de evaluación del proyecto. ¿Cuánto es lo que dura el proyecto? De acuerdo al enunciado acá, dice que el proyecto dura 6 años. ¿Cuántos son los ingresos al cabo del primer año? 63 millones de pesos. 63 es 6. ¿Cuántos son los costos variables? Son de 36 millones para los 3 primeros años. 36 millones para los 3 primeros años. ¿Cuántos son los costos variables del año 4 al año 6? Es decir, aquí hace una mención que durante los 3 primeros años que dura el proyecto, ¿cierto?, es de 36 millones de pesos. Pero pasados justamente esos periodos, es decir, a partir del año 4 hasta los años siguientes, se reduce en un 10%. Es decir, que de esos 36 millones se reducen un 10%. Por lo tanto, si se reducen un 10%, es decir, a los 36 millones, yo le resto 3 millones 600, entonces eso quedaría 32 millones 400 mil pesos. Que sería lo mismo que decir que es el 90% de esos costos. Bastaría con que yo lo anotara acá, 90%. Entonces el 90% de eso, que es la reducción del 10%. Entonces si yo multiplico esos 36 millones por el 90%, eso representa los 32 millones 400 mil pesos. Es decir, es lo mismo que decir que esto se reduce en un 10%. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo debo pagar de costo variable del año 4 al año 6 son de 32 millones 400 mil pesos. Ok, continuemos entonces con la forma de financiamiento del proyecto.
Entonces, aquí nos habla, ¿cierto?, que la inversión será financiada en un 50% con un préstamo, ¿ya? Y el otro 50% se entiende que son recursos propios. Entonces, un 50% con recursos propios y un 50% con préstamo. Si yo pido este préstamo, ¿cierto? Me dicen que lo debo cancelar, ¿cierto? A un periodo de 4 años con una tasa equivalente igual al 10% anual. Entonces, la tasa de interés que me cobran, el de 10% anual, y ¿durante cuánto periodo puedo cancelar esto? Durante 4 años, ¿ya? Además, me indican que para todas las inversiones depreciables, ¿cierto? Se estima una vida útil de 10 años. Por lo tanto, mi vida útil de inversiones depreciables de 10 años. Y el valor residual para todas las actividades depreciables de 0 pesos. Eso es lo que está establecido por Servicio de Impuesto Interno. Los terrenos pueden venderse a su valor contable al término del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que como los terrenos no se deprecian, yo lo puedo vender a lo menos, ¿cierto?, al valor al cual yo lo compré. Por lo tanto, nuestro valor de salvamento, como esto no se deprecia, lo voy a vender a el precio, al menos al precio que me costó, que son de 17 millones de pesos. Así que ligo esa función, 17 millones de pesos. El valor de salvamento de los activos fijos me dice que se puede vender a su valor libro, cosa, valor que todavía no lo calculo, así que lo voy a dejar ahí como una variable porque todavía no hago ese cálculo de cuánto es el valor libro. El capital de trabajo eh, me habla acá que me dice que el capital de trabajo se recupera íntegramente al finalizar el sexto año, es decir, este valor se recupera y yo acá lo tengo definido cuánto es de 20 millones de pesos, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo. ¿Qué más me dice? La tasa de impuesto a la utilidad es de un 27%, así que anotamos ahí la tasa de impuesto a la renta que pagan las empresas, ¿cierto?, en primera categoría es de un 27%. Y la tasa de descuento con la cual voy a evaluar este proyecto es de un 15%. 15%. Así que ahí tenemos todos los antecedentes para poder comenzar a elaborar nuestro flujo de caja, ¿ya? Procedamos entonces con la información, cosa que todavía no lo saco. Entonces, ¿cuánto vale mi inversión inicial? Es decir, todo lo que yo debo comprar, ¿cierto? Invertir en este proyecto en el año cero. Veamos entonces, acá hagamos la sumatoria entonces de cuáles son todas mis inversiones. Tengo que invertir en los terrenos, más tengo que invertir en las construcciones, más tengo que invertir los equipos, más el capital de trabajo. Recuerden, ¿qué es el capital de trabajo? Son los recursos necesarios para poder financiar un ciclo productivo. Pero esto, capital de trabajo, después se recupera al final porque simplemente son los recursos para poder financiar un ciclo productivo. Esas son todas mis inversiones que yo tengo en este caso. Ahí está, 90 millones de pesos. Ahora, ¿qué va incluido? Porque esto siempre genera una duda. ¿Qué va incluido acá el capital de trabajo? Por ejemplo, las materias primas, los sueldos que yo le voy a pagar a esto, el pago de servicios, el pago de remuneraciones, todo lo que necesito yo para poder financiar un ciclo productivo. ¿Cuánto comienza un ciclo productivo? Desde que comienzo a fabricar, ¿cierto?, mis productos hasta que recibo el pago por eso. Entonces, ténganlo en consideración. Por ejemplo, si yo estoy en una maestranza y alguien, un cliente, me pide poder fabricar un eje, ¿ya?, entonces él me genera la orden de compra, me entrega el plano, yo le fabrico el eje, le entrego el eje y una vez que yo le entregue el eje, él me paga con una factura 30 días después que yo se lo entregue. Por lo tanto, mi ciclo productivo desde que se comenzó se me dio la orden para poder fabricar el eje hasta que yo recibí la plata de esto, pueden pasar más de 30 días, lo que yo me demoré en poder fabricar, que esto puede ser una semana, más lo que se demora en poder pagar. Por lo tanto, esto pudiera ser 37, 40 días o más. Entonces, yo para ese tiempo necesito dinero
¿Para qué cosa? Para poder pagar la energía, para poder comprar los materiales, hasta que él me pague. Eso es lo que representa, en este caso, el capital de trabajo, porque yo en algún lado voy a tener que estar arrendando, ¿cierto? Pagando los servicios básicos, pagándole las imposiciones a mi empleador, pagando las remuneraciones. Entonces, ese dinero se necesita para poder partir en el negocio. Si yo no tengo ese capital de trabajo, es muy difícil que yo pueda seguir operando porque solamente con la inversión inicial no es suficiente, sino que necesito esa cantidad de dinero. Por lo tanto, la inversión inicial, toda la cantidad necesito para poder hacer partir este proyecto es de 90 millones de pesos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto voy a financiar con capital propio y cuánto voy a financiar con préstamo? En este caso me dicen 50 y 50. 50% de qué cosa? De la inversión inicial. Por lo tanto, el monto del préstamo aquí va a ser igual al 50% de qué cosa por la inversión inicial, que es los terrenos, construcciones de equipo y capital de trabajo. Es decir, dividir estos 90 millones por 2 y eso nos da 45 millones. Bien, voy a pedir un monto en préstamo de 45 millones. ¿Cuáles son las condiciones del préstamo? ¿Cuál es su tasa de interés? Ya la teníamos definida esta, aparece aquí arriba, ¿cierto? Un 10%. ¿Y cuánto es el número de cuotas? Entonces el número de cuotas, de acuerdo a lo que está definido, es de 4 cuotas, es decir, hay 4 años plazo para poder cancelar. ¿Cuánto es el valor de la cuota en cada uno de los años? Bueno, aquí está la fórmula, ¿ya? Pero esto ya está incorporado dentro de Excel, eso es lo que aprendimos en la primera parte de la unidad de matemática financiera. Así que vamos a utilizar en forma directa la función que está incorporada dentro de Microsoft Excel. Y eso se conoce como pago. Fórmulas financieras. Buscamos acá pago y empiezo a incorporar los valores. ¿Cuánto vale la tasa de interés? En este caso vale de un 10%. ¿Cuánto es el número de periodo? 4 años. ¿Cuál es el valor actual? La cantidad que estoy pidiendo de dinero prestado, que es en este caso 45 millones. Recuerden que aquí es necesario poder agregar el signo negativos antes de poder agregar este numerito 45 millones. Aceptamos y ahí tenemos el monto de la cuota. Esto es lo que yo debo pagar cada uno de los años. 14.196.186 pesos. Enseguida de esto, no me dan las condiciones del préstamo, pero se subentiende, si es que no me lo entregan, como es cuota fija, ¿cierto? Entonces esto significa que tengo que poder aplicar el sistema de amortización francés, ¿ya? Es decir, cuota fija para saber separar de cada una de las cuotas cuánto pago de interés y cuánto pago de amortización. Aquí están todas las fórmulas asociadas a ese proceso, pero esto ya ustedes lo habían efectuado anteriormente. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de dinero que pedí prestado? 45 millones. Aquí saco el monto del préstamo, 45 millones. ¿Cuánto pago de interés el año 1? Recuerden, el principal del año anterior por la tasa de interés, más el principal del año anterior, que es 45 millones por la tasa de interés. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 10%. Y ese valor se fija. Function F4, ¿cierto? Function F4 o F4 directamente. Entonces sería el 10% de los 45 millones. ¿Por qué se fija los 10? El 10% porque eso se mantiene constante a lo largo de los 4 años. Entonces, ¿cuánto es lo que pago de interés el primer año? 4 millones y medio. ¿De cuánto es la cuota que estoy pagando todos los años? Todos los años es el mismo valor de la cuota. ¿De cuánto es? 14.196.000. Por lo tanto, esto también lo fijo. F4 o function F4. Ahí tengo el valor de la cuota. La pregunta ahora radica en cuánto de esa cuota es interés, que ahí lo tengo, y cuánto es amortización. Entonces, amortización, ¿qué es lo que es la diferencia entre la cuota menos los intereses? Entonces, la amortización va a ser la diferencia entre la cuota menos lo que yo pago de intereses. Es decir, 9.696.000. Recuerda entonces, una fracción de esa cuota, ¿para qué sirve? Para amortizar la deuda, y la otra fracción de la cuota es para poder pagar los intereses. Si yo sumo los intereses, la mala amortización, me da la cuota.
¿Para qué me sirve poder separar esto? Porque de ahí vamos a ver que el interés se considera un gasto y es válido para poder reducir impuestos. En cambio, el otro es solamente para poder pagar la deuda. Pagué la cuota el primer año. ¿Cuánto le debo al banco? Entonces va a ser igual a más el principal del año anterior menos la amortización. Ahí tengo ese valor y obtengo en este caso la amortización, perdón, el principal del año 1. ¿Qué sería este valor? El principal del año anterior menos la amortización de ese año. Si esto está correctamente hecho, no tengo para qué seguir aquí adelante. Selecciono estos 4 valores del año 1, cruz blanca, cruz negra, arrastro hasta el final y siempre debe coincidir lo siguiente. ¿Cuánto el principal del último año debe ser cero? Porque yo terminé de pagar la última deuda, la última cuota, por lo tanto no le debo nada a la entidad financiera. ¿Qué es lo que aparece aquí en valor como total? Es hacer una sumatoria horizontal. Hagamos una sumatoria horizontal para poder verificar algunos valores. En la primer valor, ¿cierto? ¿Qué es lo que aparece? Esta es la cantidad de dinero que yo pago de intereses por pedir el crédito durante 4 años. ¿Qué es lo que aparece acá? Los valores de las cuotas. Pedí 45 millones y termino pagando 56 millones y fracción. ¿Y qué es lo que aparece acá en la amortización? La cantidad de dinero que yo pedí prestado. ¿Cuánto pedí prestado? 45 millones. Y eso siempre tiene que coincidir. Por lo tanto, ahí tengo mi tabla de amortización hecha. Recuerden, aquí en esta aplicación de los ejercicios de los flujos de caja, ya estamos aplicando conceptos anteriores, vistos en la unidad 1, como por ejemplo, cómo calcular la cuota y cómo poder amortizar. Por eso era importante ver tal vez todos los ítems por separado, como lo habíamos visto en la unidad 01. Bien, continuemos con el relleno de nuestra tabla. ¿Qué nos pide acá? ¿Cuánto es el valor de las construcciones? Buscamos este valor nomás, más cuánto es el valor de las construcciones, está por acá, 28 millones de pesos. ¿Cuánto es la vida útil? Me habían dicho que la vida útil de todos los bienes depreciables, en este caso, ¿de cuánto era? De 10 años. Así que copio esto más 10 años. Vida útil, inversiones depreciables. ¿Cuánto vale el valor residual de todos mis activos? Es de 0 pesos de todas las inversiones depreciables. Perfecto. Entonces me pide que yo calcule acá mi cuota de depreciación, que está un poquito más abajo, está aquí al lado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Cuánto vale mi cuota de depreciación? El valor de adquisición menos el valor residual. Pero como el valor residual es cero, entonces yo puedo dividir simplemente el valor de adquisición dividido por la vida útil. Y así simplifico este procedimiento de cálculo. ¿Cuánto vale la cuota de depreciación entonces? Más el valor de adquisición dividido por qué cosa? Por la vida útil. En este caso eso es válido porque el valor residual, ¿a cuánto igual? A cero. No es necesario poder dividir eso. Tengo ahí, entonces, eso vale mi cuota de depreciación. Hagamos lo mismo para los otros bienes despreciables. ¿Cuánto vale el valor de adquisición del equipo? Vamos a buscarlo. Más equipos. ¿Cuánto invertimos en equipo? 25 millones. ¿Cuál es la vida útil de los equipos? También es de 10 años. ¿Cuánto vale el valor residual de los equipos? 0 pesos. Y hago el mismo procedimiento para la cuota de depreciación. Más el valor de adquisición de los equipos dividido por la vida útil. Eso es válido porque el valor residual igual a 0. Por lo tanto, esa es mi cuota de depreciación. No hago este procedimiento para el caso de los terrenos. ¿Por qué no lo hago? Porque el terreno no se deprecia. Es el único activo que posee la empresa y que no se deprecia. Por lo tanto, anotamos simplemente cuánto vale el valor de adquisición, en este caso del terreno, que es de 17 millones de pesos. Perfecto. Me piden agregar algunos datos adicionales acá. ¿Qué es lo que es el KDT? El capital de trabajo. ¿Cuánto era el capital de trabajo? Capital de trabajo, 20 millones de pesos, etcétera. ¿Y cuánto vale la tasa de impuesto a la renta? O el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, en este caso 27%. Perfecto. Ahí hemos completado esta
siguiente fase. Vamos completando esta apreciación que está acá. Me piden acá determinar el valor libro. No alcancé a sacar la fórmula acá para el valor libro, pero lo buscamos en forma inmediata. Entonces, buscamos esta fórmula y la llevamos acá. Entonces, ¿cómo tengo en este caso el valor libro? El valor libro va a ser igual al valor de adquisición menos la cuota de depreciación por T. ¿Qué es lo que representa T en este caso? El horizonte de evaluación del proyecto. Ahora, ¿cuánto es la vida útil de las construcciones? En este caso, como la vida útil, ¿cierto?, de los activos es de 10 años y la vida útil del proyecto es de 6, ¿ya? Si se da esa condición, entonces este periodo debiera ser igual a 6, que es la vida útil del proyecto. Ahora pudiera darse caso que acá la vida útil, por ejemplo, es 3 y la vida útil del proyecto es 6. Entonces, ¿cuánto vale ese T acá? Ese T vale 3. Siempre es el valor menor. Por lo tanto, veamos cómo calcular el valor libro cuando se presenta, en este caso, para la construcción y se calcula en el año 6 cuando finaliza el proyecto. ¿Cuánto vale el valor de adquisición de la construcción que está aquí al frente? ¿Cuánto es? 28 millones. ¿Qué es lo que es la depreciación acumulada? Es la multiplicación de la depreciación por el periodo. En este caso, ¿cuánto vale la cuota de depreciación? 2 millones 8. Y en este caso, como la vida útil es mayor que el horizonte de evaluación del proyecto, entonces este T queda representado por el horizonte de evaluación del proyecto, que es de 6 años. Por lo tanto, ahí tengo esa consideración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular el valor libro? Sacar la diferencia entre el valor de adquisición menos la depreciación por T, que corresponde a la depreciación acumulada. Es decir, aquí hay otra fórmula igual que está indicada, pero que significa lo mismo. ¿Qué es lo que significa la depreciación acumulada? Para que ustedes lo vayan visualizando. El concepto de depreciación acumulada, que ahí está desglosado, es igual a la depreciación, a la cuota de depreciación por T, por el periodo T. Así que en el fondo este valor ya lo tenemos, la depreciación acumulada, así que aquí aplico la resta. ¿Cuánto es el valor de adquisición? 28 millones. ¿Cuánto vale la depreciación acumulada? 16 millones. Así que le resto menos 16 millones 8. Ahí tengo el valor libro referente al tema de construcción. Saquemos el valor libro para los equipos. ¿Cuánto vale el valor de adquisición de los equipos? Está aquí al frente, ¿cierto? Vale 25 millones. ¿Cuánto vale la depreciación acumulada? Vuelvo a calcular de nuevo, más la depreciación, la cuota de depreciación, en este caso de los equipos, 2 millones y medio, por el horizonte de evaluación del proyecto, en este caso que es de 6 años. Sería igual a 2 millones y medio por 6 y eso suma 15 millones. Por lo tanto, la diferencia que se genera entre el valor de adquisición y la depreciación acumulada corresponde al valor libro. Sería igual esto a el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con el valor libro? Del caso del terreno. Como el terreno no se deprecia, el valor libro igual al valor de adquisición. En este caso, ¿cuánto vale el valor libro del terreno en el año 6? Al menos, ¿cierto? 17 millones. Esos son los valores contables. Por lo tanto, de todos mis activos que yo compré el año 0, ¿en cuánto están valorizados en el año 6? Al sumar todos los valores libres. Entonces, ¿cuánto vale la construcción en el año 6? 11 millones 2. ¿Cuánto valen los equipos del año 6? 10 millones de pesos. ¿Y en cuánto están valorizados el terreno en el año 6? 17 millones de pesos. Es lo único que no pierde el valor adquisitivo del terreno porque no se deprecia. Sumo estos tres valores y ahí tengo un valor de 38 millones 200 mil pesos. Todos estos cálculos son necesarios para antes de poder completar el flujo de caja asociado justamente a este proceso. Entonces, ¿qué es lo que es el flujo de caja? Es mostrar el horizonte de evaluación de nuestro proyecto, que en este caso está el periodo 6. Voy a reducir aquí un poquitito el zoom. Ahí tenemos hasta el 6. Y aquí están los valores que son positivos y negativos. ¿Qué es positivo?
los ingresos, las ventas, que son negativos, los costos y las inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre los costos y las inversiones? Los costos están presentes desde el año 1 hasta el finalizar el último periodo, y las inversiones, ¿dónde están presentes? En el año 0, pero ambas son negativas. Perfecto. Entonces vamos a calcular las ventas. ¿Qué nos decía de las ventas de este proyecto? Entonces las ventas se estimaban del mismo valor para cada uno de los años. ¿De cuánto es? 63 millones de pesos. Entonces ese valor es constante para cada uno de los años. ¿Esto es positivo o negativo? Positivo. Más, voy a ubicar acá las ventas, ¿cuánto es? 63 millones. Pero como esto es constante para cada uno de los años, es necesario poder fijarlo. Función F4 o F4 simplemente. Aprieto ahí ese valor, 63 millones de pesos. Tomo ese valor, cruz blanca, cruz negra, y lo arrastro hasta el año 6. Y ahí queda demostrado que todos los valores tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué me habla del valor de salvamento? Es el valor al cual yo voy a vender todos mis bienes. ¿Qué me decía con respecto a esto? Me decía en el enunciado, estaba acá, los terrenos pueden venderse a su valor contable al término del proyecto, y los activos se pueden vender a su valor libre al finalizar el 6º año. Es decir, ese es este valor que yo calculé acá. El terreno se vende a su valor contable, que es igual en el año 7º, y los otros bienes que tengo, en este caso la construcción, ¿cierto? Y los equipos ya están valorizados. Por lo tanto, aquí tengo la valorización completa de la construcción, los equipos y el terreno. ¿Cuánto voy a recibir este dinero? Una vez que finalice el proyecto, es decir, al finalizar en el último periodo. ¿En qué periodo? En el año 6. Y esto es dinero que se obtiene de una venta, por lo tanto es positivo. ¿De cuánto sería esto entonces? Más los 38.200.000 pesos. Enter. Y ahí tengo el valor de salvamento. A esos valores yo voy a vender dicha condición. Perfecto. Vamos ahora a evaluar el tema de los costos. El costo variable. Revisemos acá el tema de los costos variables. Entonces, acá para todos los años no es constante, sino que para el año 1 a 3, esto de 36 millones, y después se reducían un 10% los costos. ¿A cuánto reducía entonces? A 32 millones 4, pero eso es válido del año 4 al 6. Así que ordenemos esta información. Positiva o negativa. Como es costo, es negativo. Ahí está indicado, ¿cierto? Menos. Vamos a buscar el primer valor. ¿De cuánto es? 36 millones. Dejémoslo fijo. F4. Enter. Pero esto no lo arrastro hasta el año 6, sino que solamente lo arrastro hasta el año 3. Porque a partir del 4º año también se reduce. Y ahí tiene un valor distinto. Entonces esto va a ser negativo menos. ¿A cuánto se reduce? En un 10%. Se reduce a 32 millones 4. Fijo este valor. Función F4. Enter. Tomo ese valor y lo arrastro hasta el año 6. Perfecto. Ahí tengo los costos variables de todos los años. ¿Qué ocurre con la depreciación? También se considera un valor negativo. Recuerden que esto, para poder reducir el tema de pago de impuestos, menos, y este es un valor constante de las construcciones, ¿de cuánto es? De 2 millones 8. Lo fijo, 4, enter, tomo ese valor y lo arrastro hasta el año 6. ¿Qué ocurre con la depreciación de los equipos? También es negativa, menos. ¿Cuánto vale la depreciación de los equipos? 2 millones y medio. Lo fijo, F4, enter, tomo ese valor y lo arrastro hasta el año 6. ¿Cuánto vale el valor libro? El valor libro solamente se calcula una sola vez. ¿En qué periodo? En el periodo 6. Y en este caso coincide el valor de salvamento, pero el valor libro se considera negativo. Menos, ¿cuánto vale el valor libro? 38 millones 2. Aquí no es necesario fijar porque esto no se corre hacia ningún lado. Bien, ahora me preguntan, ¿cuánto es la línea de pago de intereses? ¿Cuánto pago por los intereses del préstamo? Entonces, por eso es importante poder hacer ese cálculo, porque cuando yo confecciono mi tabla de amortización, lo que yo pago de cuota de esos 14 millones, hay una fracción que se utiliza para el pago de intereses y otra para
la amortización. Entonces yo separo estos valores. ¿Dónde están los pagos de intereses? En esta fila. En esta fila tengo los pagos de intereses. Ojo, que pago intereses durante 4 años más. No voy a pasar de largo acá, solamente hasta el año 4. Y esos son los valores que tengo que trasladar al flujo de caja. Entonces me ubico acá, cuánto valen los intereses, menos, y voy a copiar el valor de los intereses. ¿Cuánto es esto? 4,5 millones. ¿Lo fijo o no lo fijo? No lo fijo. ¿Por qué no lo fijo? Porque todos los valores son distintos. ¿Hasta qué año me muevo? Solamente hasta el año 4 cuando pago interés. 1.290.562. Y ahí está el valor preciso. Hasta ahí no voy a pasar de largo. Fijarse en ese detalle. Con eso yo ya estaría en condiciones de poder calcular la utilidad ante impuestos. ¿Qué es lo que es la utilidad ante impuestos? Hacer la sumatoria algebraica desde las ventas o ingresos hasta las líneas de los intereses. Sumatoria algebraica desde las ventas hasta el pago de intereses. Enter. Tomo ese valor y lo arrastro hasta el periodo 6. Ahí tengo, en este caso, toda mi utilidad antes de impuesto, UAI. Bien, después de eso, ¿qué me corresponde? Pagar impuestos. Si estos valores son positivos, ¿qué me dice? Significa que mi negocio es rentable y por lo tanto, si es rentable, parte de esa ganancia yo debo compartirla con el fisco. ¿Y cómo la comparto con el fisco? A través del pago de impuestos. ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta que le cobra a la empresa en primera categoría? 27%. Entonces eso es un pago negativo menos, ¿qué cosa? Esa tasa de impuesto. La fijo porque esa es constante, ¿cierto? F4 por la utilidad ante impuesto, que son los 17 millones 2. Ese valor no lo fijo porque todos los demás años es variable. Entonces eso es lo que tengo que pagar de impuesto a la renta. Cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el año 6. Perfecto, ahí yo ya tengo calculado, ¿cierto?, lo que pago de impuesto. Entonces ahora viene sacar otro parámetro que es la utilidad de impuesto, es decir, la utilidad ante impuesto más menos, ¿cierto?, el impuesto, o la sumatoria algebraica de ambos elementos. Hago la sumatoria de qué cosa? De la utilidad ante impuesto y el impuesto. Enter. Ahí tengo la utilidad después de impuestos, sigue siendo positiva, cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el año 6, y ahí tengo, una vez que yo ya cancelé todo el efecto, en este caso de los impuestos. Perfecto. Entonces, después viene otro procedimiento de cálculo que aquí yo lo explicaba en el ejercicio anterior. Por un lado, antes de impuesto, está el tema de depreciación que aparece con valores negativos, pero después de la depreciación aparecen valores positivos. ¿Y por qué se genera este efecto? Porque en realidad la depreciación es un gasto, se considera como un gasto, pero simplemente es un gasto para poder reducir el pago de impuestos. Porque si yo esto lo considero como un gasto, se lo resto a las ventas y hace que mi utilidad ante impuestos disminuya. Y si este valor baja, yo pago menos impuestos. Es decir, ¿para qué me sirve la depreciación? En términos simples, para poder reducir impuestos. Pero en el efecto global no es una pérdida de dinero que salga de caja. Por lo tanto, para no alterar justamente el resultado final, se compensa sumándolo. O sea, por un lado lo resto y por otro lado lo sumo para poder compensar ese efecto. Y solamente me sirve para poder reducir impuestos. Así que ese valor que aquí era negativo, acá lo considero como positivo. ¿Cómo hago eso? Menos la depreciación de las construcciones. ¿Cuánto es? 2,8 millones. Ahí queda el valor positivo. Cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el final. Perfecto. Eso mismo ocurre para la construcción. Lo mismo arrastro acá cruz blanca, cruz negra para el caso de los equipos. Y el caso del valor libro, acá también ustedes lo pueden apreciar,
el caso del valor libro, acá es negativo y acá es positivo. Entonces, por lo tanto, también tengo que compensar. Pero lo hago en este valor acá, ¿no? Tomo el último valor de depreciación de equipo, cruz blanca, cruz negra, la del año 6, y lo resto. Entonces aquí este valor era negativo y aquí se considera positivo. Y ahí ya he ido completando mi flujo de caja. ¿Qué me queda acá? La amortización. Fíjense que por eso es importante poder hacer esta discriminación, porque la amortización es lo que yo le debo a la entidad financiera. Y esto también se considera como un gasto, porque en el fondo es lo que yo tengo que pagar el tema de las cuotas, pero de los intereses a mí me permiten reducir el tema de los pagos de impuestos. Por eso hay algunas personas que ustedes pueden preguntar, ¿cierto? Si alguien tiene algún crédito hipotecario, sus padres tienen un crédito hipotecario, entonces las cuotas que ellos pagan, hay una fracción de las cuotas que es de intereses y la otra paga la deuda. Entonces, de esos intereses que se pagan, a usted le permite poder reducir impuestos. Y por eso es que a lo mejor si alguien tiene un crédito hipotecario, en el mes de abril de cada año a usted le llega una devolución de impuestos. A eso se debe. Pero aquí se separa el tema de la amortización. Entonces, la amortización, ¿dónde está? También está en la tabla de amortización y está en la última fila. Pero recuerde que esto dura 4 periodos. Entonces, estos valores negativos de la amortización los agrego acá porque es un pago que yo estoy haciendo por haber pedido dinero prestado. ¿De cuánto es? 9.696.000. Ahora esto no lo fijo porque todos los valores distintos. Y como el préstamo dura 4 años, lo arrastro simplemente hasta el año 4. ¿Ya? No pasarse de largo. Perfecto. Entonces ahora me piden cuánto es la inversión de este proyecto sin capital de trabajo. Entonces coloquémosle aquí un signo negativo, vamos a agregar el paréntesis. Yo sé que mi inversión es de 90 millones de pesos, pero tengo que reducir esto sin el capital de trabajo. Entonces, ¿cuál es mi inversión acá? En terrenos, más las construcciones, más los equipos, sin capital de trabajo. Se lo agrego todo entre paréntesis y esos 70 millones, que sería lo mismo, ¿cierto? En el sentido de que yo ya había calculado que eran 90 millones de pesos y como conozco que el capital de trabajo vale 20, entonces ¿cuánto es sin capital de trabajo? Los 90 millones que tengo acá menos los 20 millones que representa el capital de trabajo y eso me da 70 millones. Aquí aparte se hace la separación, ¿cierto? ¿Cuánto es la inversión en capital de trabajo por separado? También es un valor negativo, menos 20 millones, menos 20 millones. Y ambos suman 90 millones. Pero ¿cuál es la diferencia que yo debo indicarle acá? ¿Por qué lo separo? Porque recuerden que este capital de trabajo, que son los recursos necesarios para poder financiar un ciclo productivo, ¿cierto? Se recupera íntegramente cuando se finaliza el proyecto. Así que este valor que está acá se recupera íntegramente. ¿Cómo lo hago para que sea un valor positivo? Entonces, menos menos más. Y ahí se recupera el último año. Y por último, ¿cuánto es la cantidad de dinero que pedí prestado? 50 millones de pesos. ¿En qué año lo pediste? En el año cero. ¿Y eso es positivo o negativo? Perdón, 45 millones de pesos. Es positivo. Recuerda que representa un 50%. Más los 45 millones que yo había pedido prestado. Y eso se aportan al año cero. Perfecto. Yo con esto ya estaría en condiciones de poder calcular el flujo de caja neto. ¿Y cómo se obtiene acá? Que es la sumatoria algebraica desde la utilidad después de impuestos, después de la UDI hasta el préstamo. ¿Cómo hacemos eso? Autosuma acá de utilidad después de impuestos hasta préstamo. ¿Cuánto suma eso? Menos 45 millones. Cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el año 6. Ahí tengo todos los valores. Y todos los valores me da positivo, a la excepción del año cero, obviamente, porque ahí es donde se hacen las inversiones. Es decir, 45 millones es la cantidad que yo tengo de desembolsar de capital propio para poder financiar este proyecto. Y estos son los flujos de caja que me llega cada año. Entonces yo lo que debo comparar si es que este es un buen negocio o no es un buen negocio. Entonces para poder sacar esto hay dos indicadores que se suelen calcular acá, que es el VAN y el TIR,
valor actual neto o la tasa interna de retorno. Veamos cómo se hace el cálculo del VAN, que esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Fórmulas financieras, y acá buscamos BNA, me pide la tasa. Recuerden, ¿qué tasa se agrega acá? Aquí se agrega la tasa de descuento del proyecto. ¿Dónde está la tasa de descuento? Acá está. ¿De cuánto es? De un 15%. Perfecto. Y me pide el valor 1. Recuerden que aquí a una condición se agrega desde el flujo de caja neto del año 1 hasta el año 6. Se agrega esa condición, se acepta y después la fórmula acá se arregla manualmente. ¿Cómo se arregla manualmente? Me voy acá arriba al editor de fórmulas y le sumo ¿qué cosa? El flujo de caja neto del año 0 para poder calcular el VAN. Enter. Y ahí tengo mi VAN. 25.998.621 pesos. Es decir, que si yo invierto en este proyecto, esto significa que me va a aumentar la riqueza en 25.998.621. Ahora, si es bueno o malo, eso depende de cada uno inversionista, porque ¿cuánto tuve que invertir? 45 millones de pesos. ¿Cuánto necesito para poder recuperar o obtener esta ganancia? 6 años. Entonces ahí usted puede indicar si eso es bueno o es malo. Veamos en términos de tasa de rentabilidad esto. ¿Cómo hago este cálculo a tasa interna de retorno? Disposición, fórmulas financieras y aquí buscamos la TIR. TIR, y aquí buscamos los valores y aquí se toman todos los valores desde el flujo de caja neto del año 0 hasta el año 6. Aceptamos y ahí tenemos nuestra tasa interna de retorno. Vamos a reducir la cantidad decimal acá. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Esta es la máxima rentabilidad que se le puede exigir a un proyecto. ¿De cuánto es? 27,4%. Eso es lo que representa la TIR. Y con eso hemos desarrollado el ejercicio número 20 de flujo de caja. Espero haber sido lo más claro, ¿cierto? Para que ustedes no tengan dificultades en poder desarrollar este ejercicio. Bien, muchachos, dejamos hasta aquí esta cápsula y nos vemos en otra oportunidad.